Buenas tardes familia, bienvenidos a otro tiempo en familia con Joa y con Vivi. Nos alegra muchísimo que se puedan conectar con nosotros, que estén aquí participando de este tiempo para que aprendamos juntos en familia la palabra de Dios. Hola mi amor, ¿cómo estás? Hola amor, realmente muy contenta por seguir un domingo más en tiempo en familia compartiendo la palabra de Dios. Chévere. Bueno familia, ya estamos, ya casi cerramos el mes de febrero, ya se nos va a ir el segundo mes del año. Cómo nos pasa el tiempo muy rápido y eso pues nos recuerda la importancia de incluir ahora en nuestra vida el estudio de la palabra de Dios. Bueno, entonces vamos a hablar, vamos a recordar un poco lo que hablamos la semana pasada. Y la semana pasada estuvimos viendo Primera de Pedro capítulo 4 versículo 17, que es el que está ahora en pantalla. Bueno, estuvimos hablando acerca de este juicio de Dios, ¿no? Que ocurre en nuestro corazón básicamente, que ocurre con respecto a lo que está en nuestro corazón. Y hay un elemento muy importante con respecto a este juicio que hablamos la semana pasada y es la confianza, la conciencia. La conciencia que está en nosotros y esa conciencia la hemos alimentado con nuestras propias convicciones, con nuestros propios parámetros, o estamos en ese proceso de desarrollar una conciencia, guiada, alimentada por Dios y su palabra. Entonces la semana pasada concluíamos en cuán importante es acercarnos a Dios, acercarnos a la palabra de Dios para que con esa palabra de Dios podamos alimentar esta conciencia y que esto sea sea provechoso para nosotros, porque finalmente la conciencia es aquel elemento que nos permite, aquel elemento espiritual que nos permite poder filtrar lo bueno de lo malo. Y por supuesto, la palabra de Dios es nuestro insumo para poder entender si nuestras obras, si lo que nosotros hacemos, sentimos o pensamos, tiene entonces, va acorde con la palabra de Dios, o tal vez no. Y en ese sentido, este es el parámetro o el elemento que nos permite establecer los parámetros de un cambio de conducta o de un cambio del corazón. Bien, vamos a entrar en materia entonces el día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de el siguiente versículo, primera de Pedro 4, 18. Y aquí el apóstol Pedro entonces nos menciona, bueno, además, dice Pedro, si los justos a duras penas se salvan, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? Bueno, vamos a analizar este pasaje. ¿Cómo así es eso de que a duras penas se salvan los que son justos, ¿no? Bueno, aquí Pedro está haciendo referencia directamente a un pasaje que está en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Y aquí viene el primer punto relevante con respecto a este pasaje, y es que Pedro utiliza un recurso que es hacer referencia a un pasaje que está escrito en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra de Dios, probablemente empezamos a hacerlo desde el Nuevo Testamento. Pero sea como sea, del Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, en cualquier libro que empecemos a estudiar, el punto es que la palabra de Dios siempre nos va a guiar a la voluntad de Dios, a lo que es bueno, lo que Dios define como bueno, a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, es muy importante, es un recurso muy importante para nosotros poder utilizar el conocimiento acerca de la palabra de Dios, lo que nos lleva a entender la importancia de mantenernos en una constante disciplina, si se quiere, o un constante hábito de estudio de la palabra de Dios, de lectura de la palabra de Dios. Nuestra insistencia aquí en Tiempo en Familia es que podamos llegar a desarrollar una vida conforme a los parámetros de Dios. Y eso lo hacemos, empezamos a hacerlo buscando primeramente a Dios. Cuando nos levantamos en la mañana, a buscar a Dios, a orar, a hablar con Él, a contarle lo que sentimos, a contarle nuestras preocupaciones, etc. Pero también cuando nos tomamos el tiempo de oír, leer, estudiar, memorizar, meditar la palabra de Dios. Cuando juntamos estas dos cosas, entonces empezamos a desarrollar una nueva vida con Dios, una vida donde Él es nuestro papá, donde nosotros somos sus hijos, una vida donde empezamos a experimentar
la acción del Espíritu Santo en nosotros. Y por lo tanto, empezamos a ver todo eso que habla la palabra de Dios. Recordemos Gálatas 5, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza, etc. El fruto del Espíritu Santo en un accionar en nuestra vida. Entonces, si nosotros no tomamos tiempo, dedicación, para buscar a Dios, orar y leer su palabra, estudiar su palabra, no vamos a ver realmente el accionar del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, este accionar, vemos aquí, según este pasaje que estamos leyendo, empieza a desarrollarse este accionar con el conocimiento que Pedro tenía acerca de las Escrituras, acerca del Antiguo Testamento. Y vamos a ver a qué pasaje entonces hacía referencia el apóstol Pedro. Este pasaje está en Proverbios capítulo 11, versículo 31. Bueno, primero el contexto. El libro de los Proverbios fue un libro que se cree escrito por un personaje muy importante, muy relevante para el pueblo judío, para el pueblo de Israel. Resulta que aquí estamos hablando de Salomón, el hijo del rey David. Salomón es conocido como uno de los personajes más sabios de la palabra de Dios, ¿no? del tiempo bíblico, del tiempo de la palabra de Dios. Y bueno, no solamente que fue sabio, sino hay una serie de proezas y características que están alrededor de este personaje, de este Salomón, quien fuera rey de Israel, el tercer rey que tuvo Israel, hijo del famosísimo rey David. Y bueno, Salomón, entre muchas otras cosas que menciona la palabra de Dios, quizás además de su sabiduría, una de las más relevantes es que fue aquel personaje que finalmente materializó la construcción del templo, del templo que existió en Jerusalén, en Israel, templo en el cual habitaba la palabra de Dios, la presencia de Dios. Y por supuesto, los hijos de Dios recibían la palabra de Dios allí en el templo. Y finalmente toda su vida se centraba en la presencia de Dios, es decir, en el templo. Templo que fue primero concebido en el corazón del rey David, pero no fue él sino su hijo, el rey Salomón, quien finalmente lo construyera y quien dedicara este lugar a la presencia de Dios, a que la presencia de Dios habitara en ese lugar. Esa es una historia muy bonita que en algún momento vamos a revisar acá en el tiempo en familia. Bueno, entonces en este pasaje, Proverbios capítulo 11, versículo 31, el rey Salomón nos dice: si aquí en la tierra los buenos reciben su recompensa, con más razón reciben su merecido los malvados y pecadores. Entonces aquí primero nos pone esta afirmación el rey Salomón: si aquí en la tierra los buenos reciben su recompensa, es decir, aquí no nos está dando espacio a dudas, nos está confirmando, nos está afirmando que los buenos reciben la recompensa aquí en la tierra. Pero por otro lado, recordemos también las palabras de Jesús: ¿quién hay bueno en la tierra? ¿A quién llamas bueno si no hay bueno en la tierra? Solamente el Padre es bueno. Le decía Jesús a una persona que en algún momento lo increpó y le dijo: Señor bueno. Entonces, el Señor Jesús primero nos hace esta afirmación: no hay bueno en la tierra. Bien, y este pasaje, Proverbios 11:31, continúa diciendo: con más razón reciben su merecido los malvados y los pecadores. Entonces, este pasaje describe básicamente dos tipos de personas: los buenos que son justos, ¿no? Los buenos que hacen la palabra de Dios, los buenos. Y segundo, aquellos quienes no hacen la palabra de Dios, aquellos quienes, pudiéramos decirlo de esta manera, están alejados de Dios, los pecadores y los malvados. Entonces la primera pregunta en este pasaje es, bueno, ¿quiénes somos nosotros? ¿En qué segmento de estos dos grandes grupos nos ponemos nosotros? ¿Somos los buenos o somos los malos? Y también la segunda pregunta, que es completamente válida, es, bueno, este pasaje habla acerca de una recompensa, ¿no? Dice: aquí en la tierra los buenos reciben su recompensa. ¿Qué tipo de recompensa
estamos recibiendo nosotros aquí en la tierra, aquí en este momento? ¿Qué clase de recompensa estamos nosotros recibiendo cada día? ¿Serán cosas buenas? ¿Serán cosas malas? ¿Qué clase de recompensa estamos recibiendo? Bien, dice la palabra de Dios en el pasaje que estamos revisando del apóstol Pedro: si los justos a duras penas se salvan, refiriéndose a la recompensa que vamos a recibir. Los buenos entonces son aquellos que finalmente viven la justicia de Dios. Y recordemos qué es esto de la justicia de Dios. La justicia de Dios no es otra cosa que la aplicación de la ley que viene de Dios. Y la ley que viene de Dios es su palabra, es decir, la Biblia. Entonces, los justos somos aquellas personas que estamos en una constante búsqueda de la palabra de Dios, de la presencia de Dios y su palabra. Y por consecuencia de esto, entonces empezamos a vivir con base en la palabra de Dios, con base en la justicia de Dios. Y es a través de la gracia de Dios, a través del accionar de su Espíritu Santo en nosotros, que podemos realmente experimentar una vida donde se aplique la palabra de Dios, donde se aplique la justicia de Dios en nuestra vida. Es decir, la palabra de Dios en nuestro accionar, en nuestro diario vivir. Eso, por supuesto, y la justificación sobre nosotros, la justificación a la cual tenemos acceso por el sacrificio de Jesús. Eso, por supuesto, que nos permite acercarnos a la presencia de Dios mismo. Eso es lo que nos hace justos. Entonces, primero, el sacrificio de Jesús, es decir, haber recibido a Jesús, haber declarado con nuestros labios que Jesús es el Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y segundo, el caminar de la mano con Dios a través de este accionar del Espíritu Santo del que estamos hablando. Entonces, si los justos a duras penas se salvan, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? Entonces, ¿qué es lo que ocurre según este pasaje para aquellos que no siguen a Dios? Aquellos que han dejado a Dios fuera de la ecuación, y los que han dejado a Dios por fuera, los que en algún momento dejamos a Dios fuera de nuestra vida, fuera de la ecuación. Porque a todos nos ha pasado, por supuesto, a todos hemos vivido esto alguna vez en la vida, hasta que nos encontramos con Dios y experimentamos el sobrenatural amor de Dios, ese perdón inmerecido al que tenemos acceso. Y entonces, aquellos quienes van a recibir no una recompensa, sino lo contrario, pues van a ser esas personas que finalmente resultan pecadores y malvados, fuera de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Porque lo que Dios quiere no es que vivamos un castigo o que vivamos una situación adversa, un problema o una dificultad que no podamos sortear. Lo que Dios quiere es todo lo contrario a eso, es que experimentemos su paz, su amor, su bondad, su fe en nosotros, etcétera, etcétera. Entonces, si aquí en la tierra los buenos reciben su recompensa, con más razón reciben su merecido los malvados y los pecadores. Esto de alguna manera expresa el sentido del juicio que hablábamos la semana pasada. Bueno, pero Pedro no solamente hacía referencia a este pasaje, al versículo 31. Vamos a leer el contexto del versículo anterior en este mismo capítulo de Proverbios. Proverbios 11, ahora leamos el versículo anterior, versículo 30. El premio de los buenos es la vida. El premio de los buenos es la vida misma. Y el premio de los sabios es el aprecio de la gente. Entonces el mismo rey Salomón aquí nos está haciendo esta mención acerca de qué es lo que vamos a recibir en esta vida, es decir, día con día, aquellas personas que pongamos por obra la palabra de Dios. Otra vez, el Señor Jesús nos dijo: ¿a quién llamas bueno? ¿Quién hay bueno sobre la tierra si no es solamente Dios, nuestro Padre, el que es bueno? Entonces, la única forma que nosotros seamos considerados buenos es que hagamos lo que el Padre nos dice, es que
vivamos conforme a los parámetros de Dios. Es que caminemos de la mano con nuestro Padre Dios. Porque finalmente hay un pasaje que vamos a revisar más adelante. Dios es el que nos muestra lo bueno. Es el que nos enseña lo bueno y nos dice las cosas que debemos hacer. Si nosotros nos detenemos a oír la palabra de Dios, a estudiar la palabra de Dios, a meditar en ella, a pensar cómo estamos obrando, cómo es nuestra vida, nuestro diario vivir, nuestro caminar, nuestro accionar, cómo es con respecto a los parámetros de Dios, con respecto a su palabra. En ese sentido, vamos a tener entonces un punto de referencia para poder contestarnos esa pregunta. ¿Cuáles son nuestras obras? ¿Nuestras obras serán buenas o no? Y si aún no encontramos una respuesta, pues la misma palabra de Dios en este Proverbios 11, 30, 31 nos lo está contando. Nos dice que el premio, es decir, aquellas personas que nos consideramos buenos, entre comillas, ¿no? Aquellas personas que consideran que sus acciones son buenas, si eso es así, entonces el premio que vamos a recibir es la vida misma. Y esto hace referencia a la vida en sí. ¿Cuántas personas hay que solamente se despiertan en la mañana y tienen simplemente una costumbre de cosas que tienen que hacer y se termina el día y luego el siguiente punto de conciencia no es ni siquiera la noche que se van a descansar, sino nuevamente al día siguiente a hacer exactamente lo mismo? Sin ningún sabor en la vida, sin ningún disfrute acerca de las cosas que tienen, sin ningún disfrute quizás de su familia, y personas que quizás pareciera que no tienen vida, pareciera que no experimentan una vida real. Y justamente el Señor Jesucristo nos dijo: yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Eso nos dice la palabra de Dios en los evangelios, palabras de Jesús. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, el premio de los buenos es la vida misma. Nuestro premio es la vida, lo que hacemos con nuestra vida. Y eso nos lleva entonces al segundo set de preguntas que tenemos que hacernos, al segundo set de cuestionamientos que tenemos que plantearnos sobre nosotros mismos, sobre nuestro propio corazón. ¿Qué clase de vida estamos teniendo? ¿Qué clase de vida estamos disfrutando día con día? Si es que la estamos disfrutando, o si tenemos conciencia de que tenemos una vida. Y en esa vida, por supuesto, vamos a tener las cosas que hemos sembrado, que hemos cosechado, ¿no? Si tenemos una familia, ¿cómo estamos con respecto a nuestra familia? ¿Cómo estamos con respecto al trabajo? ¿Cómo estamos con respecto a nuestros propios sueños, a las metas que hemos anhelado, que hemos querido alcanzar? El premio de los buenos es la vida misma. Y continúa en este versículo 30. Y el premio de los sabios es el aprecio de la gente. Entonces resulta que hay otro grupo de personas más que son considerados sabios. No necesariamente buenos, pero sabios. Y el premio de los sabios es el aprecio de la gente. Y aquí, vamos a juntarnos con el tercer grupo de personas. Si aquí en la tierra, el versículo 31, si aquí en la tierra los buenos reciben su recompensa, ¿sí?, que es la vida misma, con más razón reciben su merecido los malvados y los pecadores. Entonces tenemos tres grupos de personas: los buenos, los que son considerados sabios y los que son malos y pecadores. ¿En qué grupo de estos tres estamos nosotros? Con base, por supuesto, en nuestras acciones, porque finalmente estas acciones, lo que nosotros hacemos en nuestro diario vivir es aquello que está sometido a juicio. El juicio que veíamos la semana pasada en 1 de Pedro 4, versículo 17. Entonces, ¿a qué grupo de personas estamos nosotros? ¿A cuál pertenecemos? ¿En cuál nos enrolamos? Entonces, si somos buenos, recordamos que el único que nos enseña a ser buenos es Dios, es su palabra. Porque de nosotros no nace la bondad. Y claro, aquí alguien pudiera decirnos: pero ¿cómo que no nace la bondad del corazón si a mí yo veo, por ejemplo, una injusticia en la calle y a mí me nace del corazón hacer alguna obra de caridad o ayudar a alguien que esté en problemas o algo por el estilo? Eso no es que te nazca algo bueno del corazón.
Bueno, sí, pero aquí estamos evaluándonos con respecto a la palabra de Dios. Y estamos seguros que la palabra de Dios quiere decirnos muchas más cosas, además de solo acciones de bondad o de caridad, sino acciones mucho más profundas que tienen que ver primero con el desarrollo de nuestro propio corazón, con el desarrollo de nosotros mismos. Y aquí vamos a sentar un momento a la enseñanza transversal de Jesús, transversal a todas sus demás enseñanzas y a toda la palabra de Dios, y es amar a Dios sobre todas las cosas, por supuesto, pero amar al prójimo como a nosotros mismos. Y lo único que nos lleva a amarnos a nosotros mismos de forma correcta y no caer en el egocentrismo, no caer en la autoadoración, llamémoslo así, es la palabra de Dios. Y aquello que nos hace, por supuesto, poner por obra la palabra de Dios es el accionar del Espíritu Santo, y el insumo que requiere el Espíritu Santo en nuestra vida es la palabra de Dios. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios, no vamos a poder experimentarla, no vamos a poder tener como referencia ninguna de las promesas de Dios, ninguna de las enseñanzas de Jesús. Recordando, por supuesto, que todas esas promesas están asociadas siempre a una acción, a una guía, a una instrucción de parte de Dios. Muy bien. Entonces, volvamos un segundo al versículo anterior. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 18. Además, si los justos a duras penas se salvan, entonces ya definimos esto, con referencia al resultado, a la recompensa o al premio que van a recibir aquellos que son buenos. ¿Qué será de los pecadores que viven sin Dios? De aquellos que son considerados malvados y pecadores, aquellos que dejan fuera de la ecuación de sus vidas, de sus decisiones, a Dios. Bien, entonces mencionábamos que en este pasaje hay dos cosas muy importantes, muy relevantes, que son: sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios. Estas dos cosas que son definitivamente muy importantes, no podemos llevarlas a cabo si no es a través de la guía del Espíritu Santo. Y volvemos otra vez al punto, que el insumo que necesita el Espíritu Santo en nuestra vida para ver ese accionar es la palabra de Dios. Entonces, con esto vamos a pasar a un pasaje para poder explicar esto que está en el libro de Isaías, capítulo 48, versículos 17 y 18. Versículo 17 que dice: esto dice el Señor tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña lo que te conviene, es decir, lo que es bueno para nosotros, y te guía por la senda que debes seguir, es decir, podemos nosotros confiar en Dios, que Él va a guiar nuestra vida, porque Él es justamente el que nos enseña por dónde debemos caminar, qué senda debemos seguir. Versículo 18. Expresa Dios, si solo hubieras hecho caso a mis mandatos, entonces habrías tenido una paz que correría como un río manso y una justicia que pasaría sobre ti como las olas del mar. Dos cosas nuevamente. Un río manso. ¿Cómo es un río manso? Por lo general, un río manso es un río muy grande. Es un río que tiene profundidad. Un río que tiene una extensión de agua muy grande, muy grande. Entonces, aquí Dios nos habla que si hubiésemos hecho caso de sus palabras, de sus mandatos, hubiésemos tenido una paz que correría como un río manso en nosotros. Primero, una paz que nos da, por supuesto, la base para poder caminar esta vida aquí en la tierra y poder manejar todas las situaciones, todas las adversidades que se nos presentan. Y el segundo punto, Dios nos dice una justicia, nuevamente, justicia, refiriéndose a la palabra de Dios, a la ley. Entonces la aplicación de la ley, a la aplicación de la palabra de Dios, es la justicia de Dios en nuestra vida. Una justicia que pasaría sobre ti como las olas del mar. Entonces recordemos un poco cómo es el mar, cómo son las olas del mar. Si estamos en la orilla, ¿qué ocurre con las olas? Las olas constantemente están allí. Las olas nunca dejan de estar.
constantemente, si estamos en un bote, en una barca, en el mar, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que sentimos? Si no es justamente el movimiento producto de las ondulaciones, de estas olas que están en el mar. Una justicia que es como las olas del mar, que siempre está allí. Una justicia que siempre está allí, pero por supuesto, así como todas las promesas que encontramos en la palabra de Dios, hay una instrucción, y esa instrucción es hacer caso a los mandatos de Dios, poner por obra la palabra de Dios. Recordemos entonces la última parte de este pasaje, 1 de Pedro 4, versículo 19. En la última parte, Dios, sigan haciendo lo correcto y confíen su vida a Dios, entendiendo que Él es quien nos enseña lo bueno y quien nos muestra, quien nos guía, qué camino debemos tomar, qué debemos hacer. Y por supuesto, poner por obra las palabras de Dios, y eso nos va a garantizar paz, experimentar paz y justicia, la justicia de Dios y la paz de Dios, claro. Entonces, si hacemos esto, si nos mantenemos haciendo lo correcto y confiándole nuestra vida a Dios, quien nos creó, pues Él nunca nos falla. Entonces, familia, la invitación con este último pasaje de 1 de Pedro capítulo 4 es a que entendamos el papel, el rol de la palabra de Dios como insumo principal para poder experimentar una nueva vida guiada por el Espíritu Santo. Una vida, por supuesto, sujeta a los parámetros de Dios. Una vida que puede ser guiada a través de la palabra de Dios, que nos muestra lo bueno y nos enseña aquello que debemos hacer para que podamos experimentar paz, para que podamos experimentar la justicia de Dios de continuo, todo el tiempo. Bueno, hagamos una pequeña reflexión. Gracias, amor. Realmente vemos en el tema de hoy cómo Dios nos muestra cada día su amor incondicional. Y quiero contarles sobre un pasaje en especial, de una persona en especial que nos habla la Biblia, que para mí realmente estudiar a esta persona ha sido muy edificante, y se trata de Job. Job nos cuenta la palabra de Dios que fue un hombre íntegro en todo sentido. Su confianza, a pesar de todas las tribulaciones, no lo dejó. Y su confianza y su perseverancia y su fe, sobre todo, hizo que vuelva a tener todo lo que Dios le había permitido mostrarle en todo su camino. Realmente vemos a través de la vida de Job cómo la integridad, cómo la confianza y cómo la obediencia en un hombre vuelve a traerle paz a su vida, aún de haber pasado las más duras tribulaciones. Y es así como nos comentaba Joa a través de la enseñanza del día de hoy, que nuestra confianza tiene que estar en quien nos creó, y quien nos creó es nuestro papá, que sabe el bien y el mal, el bien para nosotros. Adicional a eso, Él nos enseñó y nos edificó. Adicional, también es muy importante que la conexión que tenemos con Dios debe de ser a diario. Lo recalcamos en todos nuestros temas. Es no separarnos del amor y no separarnos de la palabra de Dios, donde vamos a estudiar, donde vamos a comprender y donde también vamos a meditar realmente en dónde estamos, cuál es la fuente de la cual necesitamos día a día. Es por ello que les quiero compartir realmente, invitarles a que estudien la vida de Job, ver cómo la perseverancia y la integridad de este hombre no la abandonó, no la dejó, y la confianza en Dios siguió ahí, siempre adelante, para no caer en la crítica, para no caer en maldecir a nadie. Sin embargo, de todos sus problemas que tenía y que los que podemos afrontar ahora en el transcurso del día, del mes, realmente nos enseña y nos deja un gran mensaje, que es esa integridad, que es esa obediencia,
que es que seamos íntegros en todo nuestro ser, desde nuestros pensamientos. Y es así como terminamos nuestro programa del día de hoy. Bueno, hagamos una oración. Señor, en esta noche queremos darte las gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Queremos darte las gracias porque, sin lugar a dudas, Señor, tú instruyes nuestro corazón. Tú nos llevas a que podamos experimentar aquello que tú creaste para nosotros, que podamos caminar contigo. Y la única forma de hacerlo es poniendo por obra tu palabra. La única forma de poder experimentar toda tu creación, todo lo que forma parte del plan original que tú diseñaste para nosotros, es solo posible aplicando tu palabra, guardando tu palabra. Gracias, Señor, porque te interesa nuestro corazón, porque tú demuestras tu amor con nosotros, enseñándonos, guiándonos, mostrándonos tus enseñanzas. Papá, en esta tarde, en esta noche, también te pedimos perdón y reconocemos que nos hemos alejado de tu camino, que hemos tomado decisiones con respecto a todos los recursos que tú nos has dado sin contar contigo. Por eso, Señor, hoy te pedimos perdón y reconocemos la acción redentora del Señor Jesucristo. Reconocemos ese sacrificio de amor por nosotros. Por eso reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y entendiendo, papá, que nuestro corazón, la única forma que pueda tener una experiencia contigo es siendo moldeado por ti, es siendo enseñado por ti. Por eso presentamos nuestro corazón, te lo entregamos a ti, pidiéndote que tú hagas de nuestro corazón lo que tú quieres que allí ocurra. Y tu palabra es clara, por supuesto. En nuestro corazón tú quieres que nosotros vivamos lo que tú viviste, Jesús. Que experimentemos en nuestro corazón el amor a nosotros mismos, pero el amor que viene de Dios, el sano amor que viene de Dios. Que experimentemos en nuestro corazón el amor a los demás, así como a nosotros mismos, para que todos puedan entender, puedan conocer que tú eres nuestro Dios, el Dios lleno de amor. Señor, en esta noche te entregamos nuestras vidas y yo te pido de una manera muy especial que pongas tu bendición sobre la vida de cada una de las personas que están escuchando este video. Que extiendas esa bendición, papá, a sus familias, a sus trabajos, a sus compañeros de trabajo, a sus jefes. Que extiendas esta bendición a las personas que nos rodean. Y que así tu palabra se cumpla, Señor. Que sean benditas todas las familias de la tierra. Permítenos, Señor, poder ver tu gloria cada día sobre nosotros, sobre nuestras familias. Por eso te entregamos también nuestra salud. Te entregamos la salud de nuestra familia, Señor. Y te pedimos que nos guardes. Te pedimos que pongas un vallado de protección ante todo lo que está ocurriendo allá afuera, Señor. Permítenos poder vivir y experimentar tu paz y tu justicia, así como lo leíamos en tu palabra, esa paz que es como un río manso y esa justicia que es como las olas del mar. Gracias nuevamente, Señor, por esta oportunidad, por el tiempo que nos das de acercarnos a ti en familia. Permítenos seguir siendo luz y sal para que otros conozcan de ti. En el nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se ha de doblar, el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia, muchas gracias por estar conectados con nosotros. Les mandamos un abrazo y como siempre les recordamos que sigan las normas de bioseguridad para que nos cuidemos de lo que tenemos en casa y que la palabra de Dios se cumpla. Que amemos al prójimo como a nosotros mismos.
Les recordamos también que tienen una invitación abierta para compartir este video, para compartir esta información con todos sus amigos, con todos sus compañeros, con toda la familia, para que juntos llevemos palabras, llevemos un mensaje de salvación, llevemos palabra de Dios a todas las personas y a los confines de la tierra. Entonces los invitamos a que compartan esta información por todos los medios que puedan. Saludos a todas las personas que se conectan por Facebook y por YouTube. Les mandamos un abrazo. Dios los bendiga mucho. Bendiciones.